Bien, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer a- poner en la mesa algunos puntos importantes para ya ejecutar la sesión de grupo. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es la fecha. Tú tienes que programar una sesión de grupo. Tienes este lapso del 28 de junio al 2 de julio. Pero vaya, este tiempo se reduce tanto al principio como al final, porque tienes que planear al principio todo lo que tienes que hacer. Y al final, pues tienes que analizar la información, subir el video y bueno, varias situaciones que no lo puedes hacer el propio 2 de julio. Entonces, ni el 28 ni el 2, y estas fechas se van a cortar. Tienes que decidir en el grupo, en el equipo, de tu integradora en el equipo qué fecha vas a hacer esta sesión de grupo. Luego tienes que definir la hora, considerando la disponibilidad de los sujetos. Bueno, ¿cuándo pueden los sujetos? En la mañana, en la tarde. En la mañana yo tengo clases, no puedo. En la tarde o en la mañana puedo pedir permiso a los maestros, ausentarme por una ocasión, o en la tarde mejor para no pedir permisos. Pero los sujetos de estudios, es decir, si le voy a hacer una sesión de grupo a los consumidores, cuándo van a ser, cuándo tienen tiempo, a qué hora, y entonces por eso la disponibilidad de los sujetos. Y luego, otra consideración es el lugar. Para poder decidir el lugar, tienes que considerar si va a ser virtual o presencial. Virtual o presencial. Bien, en este tipo de situaciones, si es virtual, bueno, ¿qué consideraciones tienes que tener? Pues la conexión estable, que en estos días de lluvia hay que tener en cuenta que no todas las personas van a tener internet por el clima, entonces se está volviendo esto un poco inestable, o la hago presencial y convoco en mi casa, veo el lugar, que como lo veíamos en algún momento, veíamos las características del lugar. Entonces, a lo mejor hago mi sala, pongo mi sala y quito todo lo que pueda ser un distractor, organizo el mobiliario, lo hago en mi comedor y bueno, tiene que ser tranquilo, limitado o anulando los ruidos, los olores, todo esto ya lo hemos visto. Entonces hay que considerar un lugar disponible para esta cámara GESEL. Bien, lugar. Aquí otro aspecto hay que definir los roles y las funciones. Por ejemplo, ¿quién va a reclutar a los personajes que van a estar sentados ahí? ¿Quién va a reclutar a todos los personajes que van a participar en esta sesión de grupo? A lo mejor te organizas y decides que vas a hacer, la muestra va a ser de 12 personas, vete al máximo, porque a lo mejor solamente llegan 8. Entonces, son 4 integrantes de tu equipo y cada uno va a traer 3. A lo mejor uno le falla, a lo mejor uno nada más lleva uno, otros 3. Entonces, 3 por 4, 12, y ya cumplen en la muestra completa en caso de que alguien falle, pues tienen la posibilidad de entrar en el rango de 8 personas. Bien, entonces, los reclutadores van a ser los miembros del equipo. Y yo te sugiero que cada miembro reclute a 3 personas con las características de la muestra previamente definidas. Ya sabes, es el segmento de mercado. Las características de los sujetos de estudio ya la hemos hablado. Tiene que ser un grupo homogéneo. Sin embargo, este grupo tiene que tener opinión, tener opinión al tema, conocer el tema, con características del perfil de estudio, con habilidades de expresión de ideas estructuradas, sin dominio del grupo y abierto a escuchar otras ideas. Bien, entonces los reclutadores tienen que reclutar cada miembro, si son 4 integrantes del equipo, tienen que reclutar a 3 personajes con estas características. Bien, hay que decidir, equipo, quién va a ser el moderador. Por supuesto, hemos visto
las características del moderador, la ropa que te vas a poner, considerando el clima. Y bueno, esta persona tiene que tener esta expresión clara, audición y emisión de voz comprensible para los sujetos de estudio y para el registro, la capacidad de observación y las habilidades interpersonales, porque va a manejar un grupo en esta sesión, ¿no? Un grupo lo va a decidir manejar este grupo. Y bueno, ese es el moderador, hemos hablado del moderador, y luego te pido que consideres tener un asistente. Este asistente, como lo hemos visto en los videos y en los ejemplos, este asistente tiene que apoyar al moderador si le falta una pluma, si ha cometido un error, pasarle una nota, comunicarse con los analistas, en fin. Entonces el asistente, si alguien necesita un vaso de agua, lleva el vaso de agua, en fin. Es un asistente que está muy pendiente. Este asistente también en muchas ocasiones registra de manera lápiz y papel, registra algunos detalles de la sesión, algo que considera importante. Y bueno, los aspectos técnicos. Este personaje técnico pues, se va a encargar de grabar la sesión, es el responsable de que el registro sea audible, sea visible de manera eficiente. Habíamos considerado algunas posiciones de la cámara para que todos se vean, nadie quede de espaldas. Entonces, ¿cómo vas a colocar a los personajes, a los objetos de estudio para que sean registrados todos? Recuerda que no es necesario que salga el moderador, no es necesario que salga el moderador porque no nos interesa sus expresiones, nos interesa ver las caras de los demás. Entonces, déjame decirte que el técnico tiene que ver todo su escenario después de haber definido el lugar. El técnico tiene que ser responsable del registro. Bien, quiero pararme hasta aquí, hasta estas consideraciones. Voy a detener el video para poder escuchar sus preguntas particulares y atenderlas.